Ayer se presentó en la conferencia de los Game Awards el nuevo videojuego de los creadores de Dragon Ball Tenkaichi, y la cosa fue tal que así. Como podéis ver, el señor Doritos estaba temblando de la emoción, ¿no? Estaba shaking, ¿no? Que dicen los jóvenes ahora. Y no es para menos, la verdad, porque es que ¿cuánto llevábamos esperando este puñetero juego? En este vídeo os voy a analizar el tráiler de este Dragon Ball Budokai Tenkaichi Spark 4.000 millones de pollas en tu culo, desde una perspectiva de género, ¿no? En plan... de género de lucha. Ya os habíais asustado, gamers. Ya pensabais que me iba a poner aquí a hablar de la poca presencia femenina que hay en el tráiler, ¿no? Ya estabais escribiendo ahí, o vives siendo Mutsuka o mueres siendo no sé qué, ¿no? Bueno, la cuestión es que esta broma de mierda tiene un porqué, y es que realmente os voy a analizar el juego desde una perspectiva de jugador de lucha muy avanzado de Dragon Ball Raging Blast 2, que viene a ser la secuela de los Tenkaichi, así que bueno, pues me veo en la potestad de decir soy un pro del Tenkaichi, aunque luego en el Tenkaichi soy tomado. Sin embargo, como podéis ver, son juegos extremadamente similares, de hecho están hechos por la misma compañía, es una secuela espiritual, y aquí a la izquierda me podéis ver jugar contra uno de los mejores jugadores del mundo. Este par de jugadas me parecen sencillamente brutales. You're venting? Are you like matching R1 or are you actually venting? Did it again! We did! Dime si esto no parece una batalla canónica entre Cell y Goku. En fin, después de colaros mi falacia de autoridad de que soy muy bueno y no sé qué, empecemos con el análisis. Cuando vi por primera vez el tráiler, la verdad es que no me pintaba demasiado bien la cosa. Visualmente era espectacular, los personajes se veían súper bien, parecían sacados del anime, pero lo que no me acababa de gustar era cómo era el juego mecánicamente. Y es que tenía pinta un poco de Xenoverse, tenía pinta un poco de Dragon Ball Kakarot, tenía un poco pinta de los últimos juegos de Dragon Ball que no han sido creados por los creadores del Tenkaichi, lo cual saltaba todas mis alarmas. Rápidamente fui al server de putos enfermos que seguimos hoy en día jugando a esto, a comentar, oye, que el nuevo tráiler parece el Kakarot Xenoverse, ¿qué coño es esto? Y me alegraba a la vez que desesperaba ver cómo la gran mayoría de ellos opinaban lo mismo que yo, que se parecía mucho al Xenoverse y al Kakarot, pero no se parece demasiado al Tenkaichi o al Raging Blast, que pintaba mal, que este juego va a salir como el culo. Estamos todos, la verdad, los que seguimos conectados a esta saga, muy asustados por el resultado que pueda tener esto, porque todo el mundo está esperando un nuevo Tenkaichi, pero nadie lo está esperando con las mismas ganas que nosotros. Y si los creadores de los Tenkaichi Raging Blast acaban haciendo un puto Xenoverse, pues como comprenderéis, no nos va a hacer ni putísima gracia, aunque seguramente lo vamos a jugar igual. Es que imaginaros, si a vosotros nos gustaría que fuera un Xenoverse, imaginaros a nosotros, que seguimos jugando a día de hoy, que llevamos esperando una secuela literalmente 13 años. 13 años es la mitad del tiempo que llevo existiendo, Dios santo. Lo que más me preocupaba del tráiler era esta escena, la típica de golpe esquiva me pongo detrás, golpe esquiva me pongo detrás, y así sucesivamente hasta que uno de los dos pierde. ¿Y por qué? Si me diréis, esto es muy típico de los Tenkaichi. La cosa es que en el Tenkaichi no se veía así para nada. La cámara aquí es fija, todo el rato va persiguiendo al personaje principal. Sin embargo, en el Tenkaichi la cámara cambiaba constantemente tras cada golpe. En el Raging Blast la cosa era muy similar. De nuevo podemos ver como tras cada golpe se cambia el ángulo de la cámara, sin embargo The Sparking me recuerda más bien a Xenoverse. Como podéis ver, en ambos casos la cámara está fija siguiendo al personaje de una manera muy similar. Luego estaría la forma de salir volando después de recibir un golpe fuerte, que me recuerda de nuevo bastante al Kakarot y al Xenoverse. Precisamente aquí podéis ver un ejemplo de esto. Ves que sales volando y es como que vas a cámara lenta, como que no es un desplazamiento rápido. De la misma forma, aunque un poco menos exagerada, también ocurría lo mismo en Kakarot. Sin embargo, cuando haces un golpe fuerte en Raging Blast o en Tenkaichi, la gente sale volando súper rápido y súper lejos. Recapitulando, Xenoverse, Kakarot,
Raging Blast. No solo es que se desplace más rápido, sino que además acaba mucho más lejos. Sin embargo, he de decir que en realidad Sparking Zero no tiene este problema. A nivel gráfico y a nivel de animación son dos juegos muy similares y creo que esto me ha podido confundir en cierta manera. Pero puestos en perspectiva la diferencia se nota y mecánicamente se parecería más a un Raging Blast que a un Xenoverse. De hecho aquí comparado con Raging Blast podemos ver que la velocidad de movimiento es muy similar, de hecho probablemente incluso sea superior. Pero es que cuando digo que Kakarot y el nuevo son muy similares visualmente es que son realmente muy similares. Y Kakarot visualmente estaba muy bien, pero mecánicamente era una caca, sin el ROT. Entonces ver paralelismos entre el super mega hiperjuego mecánicamente increíble que quiero jugar y el Kakarot asusta. Justamente esto me pasó hablando con un amigo. Él me decía, joder tío, yo lo veo exactamente igual que el Raging Blast. Y él no es precisamente un tío que no sepa de Raging Blast, quiero decir, aprendí a jugar junto a él. Y yo en plan, no sé tío, lo veo muy Xenoverse, lo veo muy Kakarot. Pero luego, al rato, me he estado fijando más detalladamente y tal, con cámaras lentas y todo el rollo. Y creo que a lo mejor me he estado confundiendo los gráficos de nueva generación, porque sí que lo empiezo a ver un poco más parecido con el Raging Blast 2. En plan, a lo mejor los gráficos de nueva generación me estaban haciendo ver el juego más rollo, no sé, Xenoverse, Dragon Ball Kakarot, tal. Pero puede que tenga razón. Puede que no haya que perder la esperanza. Y es que no soy el único al que le ha pasado esto. Por ejemplo, mirad lo que decía el tío con el que jugaba al principio del vídeo. Oh, man. When I saw this trailer yesterday, honestly, I wasn't even screaming. I was just watching quietly, and then disappointment was kind of like settling in. But the more I watch it, the more I have a lot of hope for this game to be good. Bueno, ¿qué? Seguimos con el vídeo. Aún así, no todo van a ser buenas noticias. Este cliffhanger no se la van a ver venir. Y es que, ¿alguien sabe cuál es esta nueva transformación de Vegeta? Porque yo esto no lo he visto ni en el manga. ¿Qué es esto? El Super Chinlet fase 4. Ya con esto automáticamente el juego, me da igual como sea, es malo. No, fuera coñas. Hay una mala noticia. ¿Te has dado cuenta de que cuando Goku empieza a cubrirse exactamente en este frame, el Kamehameha todavía va por Cuenca y aún así lo esquiva? Sin embargo, en el Raging Blast es aquí cuando tienes que reaccionar. Comparando la distancia, ¿sabéis a qué me huele esto? Me huele a mecánicas para putos noobs, para que todo el mundo se lo pueda pasar bien y el juego no tenga profundidad mecánica y se habrá puta mierda a las 3 semanas. Literalmente, mi primo de Badajoz, el menos catastrofista. Sí, muy épica la intro, cállate ya. Bueno, los gráficos. No sé, tío, a mí no me parecen muy acorde con lo que debería ser un juego de Dragon Ball. Los personajes están increíbles, o sea, literalmente parecen salidos del anime. A veces tienen la cara un poco rara, pero bueno, están muy, pero que muy bien. Bueno, en realidad es como el anime. A veces se ven bien y a veces... Lo que yo no entiendo es por qué el entorno tiene que ser una puta demo de Unreal Engine 5. En plan, ¿cuál es el punto? ¿Por qué? ¿Por qué este contraste entre hiperrealismo y anime? Es que no tiene sentido. Luego lo arreglan un poco con las explosiones, ¿no? Porque son súper cartoon y súper guapas, pero tío, de verdad, el entorno no encaja con los personajes. Es que mirad esto, parece el puto anuncio de un Goku y Vegeta han entrado en nuestro mundo por nuestras pantallas de nuestros smartphones. Es como Pokémon Go, pero con Dragon Ball. De verdad, me parece súper innecesario. Luego, la iluminación que cambia con el Garlic Ho a medida que se va acercando a Goku. Es como, ¿para qué estos detalles tan realistas? Concretamente, este no está mal, está medio guay y tal, pero ya te dicen qué dirección va esto. Cuando te dicen que van a hacer que un Garlic Ho tenga iluminación volumétrica o como coño se llame, ya sabes un poco por dónde va la cosa. Que sí, Sparking Zero, que quieres fardar de que usas el Unreal Engine 5. Muy bien. A mí en este sentido me llama muchísimo más un escenario como el del Kakarot, que tenga este rollo semi-cartoon, ¿sabes? No es que sea perfecto, pero está bastante mejor. Estos gráficos en un juego de Dragon Ball simplemente se hacen extraños. Aunque también te digo, como el juego tenga buenas mecánicas, por mí como si hacen un puto live action, que me da absolutamente igual.
Por cierto, pronto hago la movida esta que dije a principios de año, de que si me ganas el Raging Blast 2, te pago 50 euros. Tenéis el Parsec en la descripción y en el comentario fijado, que es lo que vamos a necesitar para poder jugar juntos en directo. Así que nada, básicamente eso es todo por hoy. Instalaos el Parsec, os voy a reventar, chao.